Así que una vez más, ¿verdad? Le pedimos la bendición de Dios, ¿verdad? Para que nos guíe y abra nuestros oídos, ¿verdad? Para escuchar su voz. La semana pasada, ¿verdad? Hablamos de la ira de Dios, pero hoy vamos a hablar de por qué eso pasa. Así que vamos otra vez a Romanos. Lo único que la semana pasada usamos como base bíblica el versículo 18. Hoy vamos a usar del 19 al 21. Romanos 1, versículos 19 al 21. Yo le puse como título a este mensaje: el hombre ha ignorado a Dios. El hombre ha ignorado a Dios. Romanos 1, versículos del 19 al 21. Es la base bíblica para el mensaje. El hombre ha ignorado a Dios. Es el título del mensaje. Así que cuando todos los tengamos, ¿verdad? Nos ponemos de pie en honor a la palabra de Dios, a nuestro Dios eterno y Padre celestial. En la palabra de Dios la leemos, ¿verdad? En reverencia a Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Pero ahora te pido, Señor, de una manera especial, Señor, que tú escudriñes lo profundo de nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Y que me ayudes, Señor, a poder traer este mensaje tan importante que nosotros como iglesia debemos escuchar, Señor. Así que háblanos a cada uno de nuestros corazones, Señor. Háblanos, transforma nuestra mente con esta palabra. Nosotros sabemos, Señor, que tu palabra no regresa atrás vacía, Señor. Que como tú la envías, hace el trabajo por la cual tú la enviaste, Señor. Así que te pido, Dios, que seas tú escudriñando la mente y mi corazón en este momento y que saque todo lo que estorbe, Señor, para yo poder exponer tu palabra y exponer tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Ya escuchamos, ¿verdad? El hombre ha ignorado a Dios. El hombre no regenerado se encuentra sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si usted va a Efesios 2:12, usted va a encontrar esa palabra de Dios, ¿verdad? El hombre sin Dios anda sin esperanza, anda a la deriva en el mundo. Dios manifestó universalmente todo lo que se conoce de Él. Delante de Dios no hay ningún ser humano que tenga excusa para no seguirlo, para no obedecerlo, ¿verdad? Porque ya vemos que mediante la creación ya Dios demostró su poder, su fuerza, su omnipotencia, su existencia, que es para siempre.
Dios es el alfa y omega, es el principio y el fin. O sea, Dios es eterno. Dios está completo en sí mismo y nos da la oportunidad a través de su Hijo de reconciliarnos con Él. Nosotros lo tenemos todo. Nosotros tenemos la naturaleza que nos habla de Dios y nosotros tenemos la palabra completa que nos habla de Dios. Nosotros tenemos la revelación completa. Si alguien no tiene excusa, es esta generación. Aun cuando la ciencia se ha multiplicado en gran manera, ¿verdad? Que ya ir a la luna ya es como no sé, como ir de aquí. Los otros días estaba leyendo que ahora mismo una aerolínea japonesa hizo un avión supersónico que yo creo que en 2 horas y media está de Japón aquí a Los Ángeles. O sea, es algo espectacular. Algo que costaba 14 horas ir y venir, ya en 2 horas y media el hombre lo logra hacer. O sea, la ciencia se ha desarrollado de una manera, pero la Biblia lo dijo, que en los últimos tiempos la ciencia crecería y se desarrollaría, que nosotros no sabíamos. Y nosotros pues estamos aquí, nos tocó esta época de vivir, en la época más difícil de servirle a Dios, porque todo lo que escuchamos y todo lo que vemos es como si nos dijeran, aléjate de Dios. Es como si dijeran, Dios no existe. Tú estás obsoleto, ¿verdad? Pero nosotros no. Nosotros somos los que hemos confiado. Por eso estamos aquí hoy. Buscando de su palabra, buscando de su entendimiento, ¿verdad? Reconociéndolo como el Señor de nuestras vidas. Lo que de Dios se conoce podría traducirse, ¿verdad? Como dice, porque lo que de Dios se conoce en el versículo 19 podía traducirse en lo que puede conocerse. Lo que de Dios se conoce se podría traducir en lo que puede conocerse, en lo que Dios nos dejó establecido en sus escrituras y en la naturaleza para que nosotros los conozcamos. Nosotros acabamos de leer unos versículos, ¿verdad? De un salmo, ¿verdad? Que nos enseña a las diferentes formas que nosotros tenemos para adorar a Dios. Y una de las formas en la cual nosotros nos adoramos a Dios es cuando nos congregamos como iglesia, cuando compartimos como hermanos, ¿verdad? Los unos a los otros, donde tenemos la oportunidad de conocer la necesidad de mi hermano y yo hacerme parte de esa necesidad, donde puedo conocer la bendición de mi hermano, ¿verdad? También y yo ser parte de esa bendición. ¿Por qué? Porque cada cosa que nos pasa en nuestras vidas, Dios las usa para enseñarnos a acercarnos más a Él, para que nuestra fe pueda crecer, de que nosotros estamos seguros en sus manos, de que nosotros no necesitamos nada más. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso Jesucristo, cuando va a ascender al cielo, hace una oración y le pide al Padre que nos guarde. ¿Que nos guarde de qué? Que nos guarde del mundo, del enemigo que es el rey de este mundo. Porque ya Él se iba, ahora Él se lo pide al Padre. Y nosotros sabemos por mediante las Escrituras que si hay unas manos seguras, si hay un amigo fiel en quien nosotros podemos confiar, es en el Dios de las Escrituras, es en el Dios de Israel, es en el Dios que creó los cielos y la tierra. Amén. Amén. Entonces, aquí Pablo quiere hacer énfasis en lo que puede conocer de Dios, aparte de la revelación especial. Es algo que sin duda alguna es conocido por la humanidad caída. Desconocido. Con las características de Dios que están reflejadas en su creación dan un testimonio inequívoco de Él. Nadie puede hablar de que Dios no existe, aun cuando hay personas que reniegan a Dios, porque no lo conocen, porque no se han acercado. Juan habla sobre Jesucristo al decir que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice Juan 1:9. Él no estaba hablando sobre el conocimiento de Dios que lleva a la salvación, el cual viene únicamente por medio de la fe, sino del conocimiento intelectual de Dios que llega a todo ser humano a través de la manifestación que Dios hace de sí mismo
en su creación. Ya con solo nosotros mirar la creación, sabemos que hay algo superior a nosotros que tiene que existir, al cual nosotros debemos honrar, al cual nosotros debemos humillarnos, ¿verdad? Nosotros no nos humillamos ante los hombres, nosotros nos humillamos ante Dios, ¿verdad? Pero la forma de yo humillarme ante Dios es cuando yo soy humilde ante los demás, cuando yo puedo servir a los demás, cuando yo puedo perdonar a mi enemigo, cuando yo puedo abrazar a aquel que me ofende, cuando yo puedo ayudar sin mirar a quién, cuando yo puedo hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Si nosotros vamos cuando le preguntaron a Jesús, en el relato que le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús habla, amar a Dios sobre todas las cosas, y describe cómo es la forma que nosotros lo vamos a amar. Es con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestro alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, ¿verdad? No deja nada afuera. No debemos dejar nada afuera a la hora de venir a los caminos del Señor, a la hora de amar al Señor. Pero Jesucristo va una más y le dice, asimismo tienes que hacer con el prójimo. Es la forma de yo adorar a Dios, porque yo a Dios no lo veo. Pero la forma de yo llevarle el mensaje a Dios, de decirle a Dios, te amo, es cuando trato a mi semejante de la forma que Dios me pide que lo trate a él. Que lo haga en espíritu y en verdad. Que lo haga con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con todo mi ser. Que yo ponga esa persona a mi semejante antes que a mí. Porque así es que yo tengo que poner a Dios. Dios va primero que yo. Entonces esa es la enseñanza de Dios. Si nosotros aprendemos a hacer eso, nosotros ganamos al mundo. Lo que pasa es que se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque esa forma de pensar y esa transformación de nuestra mente solo la vamos a tener cuando le creemos a la palabra de Dios. Cuando venimos humillados delante de la palabra de Dios y la leemos, y cuando adquirimos ese conocimiento, lo ponemos en práctica en los demás donde quiera que vayamos. Si nosotros no logramos hacer eso, nosotros no vamos a poder tener una mente transformada a la mente de Cristo. Y nosotros necesitamos eso. No para llegar al cielo, sino para ganar el mundo. Para poder pelear nuestra batalla. Porque nosotros estamos aquí para ser imagen de Dios. Por eso la palabra dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos la representación de Dios en la tierra. Entonces nosotros somos esa semilla que germina, ¿verdad? Como cuando Nabucodonosor tuvo aquel sueño, ¿verdad? De que crecía aquel árbol, para que los pajaritos pudieran ir y posarse en el árbol, las bestias del campo, ¿verdad? Pero también llevar ese mensaje de lo que nosotros somos en esta tierra. Nosotros somos ese árbol fuerte. Si dejamos que Jesucristo siga cuidando de nosotros, ¿verdad? Y siga abonando a nuestro corazón para que nuestro corazón siga creciendo y pareciéndose a Él. No hay otra forma, hermano, de verdad que no hay otra forma. Hoy le tengo que confesar, ¿verdad? Que hoy venía y venía riéndome en una parte, en otra parte, no sé, peleando conmigo mismo, porque a veces nosotros sabemos que todo lo que hacemos lo debemos hacer para Dios. ¿Por qué? Porque cuando en tu pensamiento todo lo que tú haces lo haces para Dios, nunca te vas a decepcionar. Nunca te vas a decepcionar,
Porque tú comprendes que tú no lo haces para tú tener un beneficio, sino para el beneficio de Dios. ¿Ves? Entonces, tú te pones en las manos de Dios y empiezas a hacer cosas, pero como tú no estás esperando un resultado positivo para ti, tú nunca te decepcionas. Y yo he aprendido eso. Pero esta mañana me sucedió algo y fue algo simple, pero vinieron tantas cosas a mi mente y no fue hasta que llegué aquí y entonces empecé a hacer una prueba con eso nuevo, ¿verdad? Que hicimos para pasar. Y entonces me comuniqué con mi hermanito que está aquí, Jorge. Y entonces, mientras me comunicaba con Jorge para que me ayudara a hacer la prueba que iba a hacer de esto antes de venir a la predicación, entonces Dios me habló y me dijo, ¿viste que a ti no te hace falta nada? A ti lo que te hace falta es confiar, tener fe. Y entonces todo cambia. Porque Dios en las pequeñas cosas y momentos nos habla. Por eso es que la palabra dice en Romanos 8, 28 al 30, ¿verdad? Que todo lo que sucede en nuestra vida es a beneficio nuestro. Así, aún sean las pruebas, aún sean las enfermedades, aún sean las necesidades, todo es para nuestro beneficio. Cuando nosotros podemos confiar en el Señor, cuando nosotros podemos caminar de la mano del Señor. Y esta mañana, una vez más, Dios me lo demostró, ¿verdad? Yo creo que ya esta semana nosotros cumplimos como 3 años aquí, ahora este mes, el 28 de abril. Reuniéndonos todos los domingos, todos los jueves, algunos días que la nieve pero yo creo que los domingos siempre estamos aquí. Y entonces yo veo la mano de Dios. Yo veo la mano de Dios transformando cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Cuando nos levantamos y nos ponemos en sus manos y hacemos su voluntad. Porque por mi fuerza yo no pudiera haber estado aquí tanto tiempo. No lo pudiera haber estado. Y como vuelvo y le digo, y si hubiera trabajado para mí, me hubiera decepcionado muchas veces. Ya no estuviera. La decepción me hubiera ganado. Pero como el que está en nosotros es más fuerte, hoy yo puedo decir, gloria a Dios, porque hasta aquí me has ayudado. Amén. 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 Mire esto. 8:28 al 30, sí. Mire esto. Mire con lo que yo quiero empezar, con un pensamiento de Charles Hodge. Charles Hodge dice así: por lo tanto, Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin un testimonio. Dios nunca se ha dejado de expresarse, de dejarse ver ante el mundo, ante la humanidad. Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin un testimonio. Su existencia y sus perfecciones siempre han sido tan manifiestas que sus criaturas racionales están obligadas a reconocerle y adorarle como el único y verdadero Dios. Dios siempre se ha dejado ver al mundo. Dios siempre se ha dejado ver a sus criaturas, de una u otra forma. Y nosotros podemos agradecer a Dios que nuestra salvación no depende de nosotros. Depende de lo que Él, antes de fundar este mundo, decidió hacer. O sea, no es un plan B. No es un plan B de que Adán y Eva, Él sabía que iban a fallar y ya. No. A Adán y Eva, Él le dio la libertad que nos da a nosotros. Esa misma libertad se la dio a Adán y Eva. Lo único que Adán y Eva le dijeron, aquí está todo, solo de ese árbol que está en el medio del conocimiento del bien y el mal, no lo toque, porque tan pronto lo toque, morirá. Morirás. Y murió. Murió esa relación que había. Esa relación que había entre Adán y Eva y Dios. Dios se paseaba
en el huerto. Dios los buscaba, Dios hablaba con ellos y hubo un tiempo que para ellos era un deleite ir delante de la presencia de Dios. ¿Cómo yo sé que para ellos era un deleite? Porque iban desnudos y no les importaba. Y hablaban con Dios. Tenían un corazón abierto. Hasta que llegó el enemigo. Hasta que le prestaron la voz, el oído, a aquella voz que lo distorsionó todo. Que con una media verdad llamó la atención de Eva. Y con esa media verdad les hizo creer que podían ser igual a Dios. Y ninguno de nosotros puede ser igual a Dios. Dios es inigualable. Dios es eterno en poder y gloria. Amén. Nosotros solo lo que podemos hacer es honrarlo con nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Y aún hacemos esas cosas y las hacemos mal. Y las hacemos mal. Porque aún ni orar sabemos, dice la palabra de Dios. Pero gloria a Dios que hay un Espíritu Santo que nos guía y nos enseña y nos lleva. Y lleva nuestra oración mala, la arregla y la lleva delante de la presencia de Dios. Y gloria a Dios que a Dios también le plació que a su Hijo estuviera a la diestra para abogar por nosotros. Amén. Amén. Así que la revelación natural que Dios hace de sí mismo no es escondida ni selectiva. No es fácil, no es escondida ni selectiva. No es fácil de observar por algunos solamente que tienen algún don especial. No, su revelación de sí mismo a través de la creación es claramente visible para todos. Son cosas que pueden ser entendidas por medio de las cosas hechas. Todo el mundo puede ver las maravillas que Dios ha hecho. Aquí en este país usted tiene la oportunidad de ver las diferentes estaciones. Usted ve la primavera, usted ve el verano, usted ve el otoño, usted ve el invierno. Usted la puede ver las 4, ¿verdad? Nosotros acabamos de salir del invierno donde todo estaba muerto. Llegó abril y en 2 o 3 días ya todo está verde. Ya salieron las flores. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Solo Dios. Solo un creador tan poderoso nos puede permitir nosotros verlo con nuestros ojos. Porque si hay algo que el hombre necesita es ver las cosas para creer. Solamente es bienaventurado aquel que creyó y no vio. ¿Verdad? Pero la mayoría de nosotros necesitamos ver para creer. Y como Dios conoce, pues mira, ha hecho todo a la luz de nuestros ojos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos falta? ¿Por qué no podemos creerle? ¿Por qué no podemos venir delante de su palabra y humillarnos y aceptarla como la palabra de Dios, como la única verdad del Dios justo y verdadero, y dejarnos guiar por ella? ¿Por qué seguimos aún en lo profundo de nuestros corazones peleando con cosas que sabemos que no tenemos la razón? ¿Por qué no nos podemos entregar completo? ¿Por qué batallamos con cosas que son innecesarias? Todo el mundo puede ver las maravillas, ¿verdad? Y lo expliqué ahora en los ciclos. Pero más que eso, como a mí me gusta que sea Dios que nos hable a nosotros mismos, vaya al Salmo 19. Porque no hay nada mejor que ver nosotros, escuchar nosotros de la mano de Dios. Sí, el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras
de sus manos. Si nosotros paseáramos por los Salmos, que es uno de los libros más hermosos que Dios ha dejado, todos son hermosos, pero un libro hermoso y que nos habla completamente, vaya para que usted vea cómo en los Salmos David y Asaf hablan del poder de Dios. Cuando yo voy al Salmo 62:1, dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Eso es en el 1, pero en el 11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Si usted quiere tener el poder de Dios, conozca la palabra de Dios, comparta la palabra de Dios, hable la palabra de Dios, viva por la palabra de Dios, deje que la palabra de Dios lo guíe y renueve su mente, porque sin la renovación de nuestra mente no vamos a poder servirle a Dios de la manera que Él demanda en su palabra. Mire, aún la ciencia testifica de Dios. Veamos lo que dice Robert Hastrom. Ese es un astrofísico y director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA. Mire lo que dice él. Ahora vemos cómo la evidencia astronómica respalda la visión bíblica del origen del mundo. Los elementos esenciales de la astronomía y del relato bíblico de Génesis son los mismos. ¿Qué es la astronomía? La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes. Entonces, la ciencia que muchas veces va haciendo experimentos y buscando cómo degradar la palabra de Dios, cómo desequilibrar el mundo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Dios dice que la ciencia se va a aumentar, pero la ciencia ha querido introducir que el mundo es producto de una explosión, de una evolución, ¿verdad? Eso es lo que la ciencia siempre ha querido probar. Pero ¿qué pasa? Que para que la ciencia sea ciencia, la ciencia no cree hasta que no lo prueba. Esa es la ciencia. La ciencia solo cree lo que puede probar, ¿verdad? Por eso tiene problemas con la creación, porque no la puede probar. Porque ¿dónde estaban ellos cuando Dios creó los cielos y la tierra? Entonces ellos se van e investigan y hacen cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay 2 preguntas que la ciencia no puede contestar. ¿Cuál es eso? ¿Qué causa produjo ese efecto para la explosión? ¿Qué produjo eso? Ahora, hay otra. ¿Quién o qué introdujo materia y energía en el universo para que hubiera esa explosión? Esas son preguntas que la ciencia no la puede, no tiene respuesta. No la puede responder. ¿Por qué? Porque la respuesta a esa pregunta es que existe una mente más grande que se llama Dios. Amén. Y como ellos no quieren ceder, humillarse ante Dios, porque el hombre quiere ser su propio Dios, entonces se queda ahí.
solamente crean duda en el hombre. Pero Dios no. Dios no crea duda. Dios es la verdad. Y como la verdad es una, por eso es que Él es el único Dios verdadero. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado qué cosas escuchamos, qué cosas miramos y qué cosas hablamos. Porque usted va a hablar lo que ve y lo que oye. De ahí va a salir lo que usted conversa, lo que usted dice. Así que démonos más tiempo a leer y a escuchar la palabra de Dios, para que entonces eso sea lo que salga de nuestra boca, eso sea lo que fluya de nuestra boca, para nuestra bendición y la bendición del que lo escuche, y la bendición del que lo vea caminar. Porque como los seres humanos necesitan ver, pues entonces cuando usted se llena de esta palabra, su caminar es transformado. Entonces usted no solamente puede predicar con lo que dice, sino que usted puede predicar con las acciones de su caminar. Amén. Y sus acciones, su caminar, convence más. Porque el hombre necesita ver para creer. Desgraciadamente. Aunque la palabra dice que bienaventurado el que creyó y no vio. Pero los hombres no son juzgados por vivir a la altura de la luz que se ha hecho evidente en el universo, sino porque en último a eso el rechazo los lleva a rechazar a Jesucristo. No solamente nosotros rechazamos lo que vemos que Dios ha hecho, sino que como nosotros rechazamos lo que Dios ha hecho, nosotros rechazamos a Dios mismo. Entonces, como nosotros rechazamos a Dios, rechazamos la cruz de Cristo, que es el único mediador. Es el único que nos puede reconciliar con Dios. Ahí está el problema del incrédulo. Ahí está el problema del que anda a ciegas viviendo en el mundo. Buscando, llenar un vacío que solamente lo puede llenar Dios a través de Cristo. Amén. Por eso usted no ha escuchado testimonios de personas que han venido a Dios y que eran famosos y que tenían millones de dólares y que se paraban entre un público de 60,000, 70,000, 100,000 personas, pero cuando se apagaban las luces y llegaban a su cuarto de hotel, la soledad los abrumaba. Por eso usted ve artistas de Hollywood, famosísimos, muchos de ellos hasta cómicos, que se supone que eran personas alegres, quitarse la vida. ¿Por qué? Porque hay un vacío que solamente llena Dios, nuestro Creador. Nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos. Amén. Todo lo demás es vanidad. Todo lo demás es vanidad. Ahora el mundo está tan inestable que hay personas que hoy están ricos, tienen millones en el banco y de momento la bolsa de valores se cae todo el dinerito de ellos y se quedan en la prángana, como decimos en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Que como su vida dependía de lo que tenían en el banco, se matan, se ahorcan, se suicidan, porque no ven vida sin eso. Pero la palabra de Dios nos enseña que eso no es necesario para vivir. Lo que es necesario para vivir es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es necesario. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que mientras estemos en este mundo, tenemos que trabajar y tenemos que ganarnos el pan de cada día, ¿verdad? Porque Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Ya lo comí. Entonces, pues hay cositas que nosotros vamos a hacer y Dios nos va a dar la fuerza.
Porque Dios no nos dejó aquí desamparados, ¿no? Nos dejó un Espíritu Santo en cada uno que mora en nuestros corazones para que nos dé las fuerzas que nosotros necesitamos para cada día. Si no fuera por eso, yo no sabría dónde estaría. Si no fuera la oportunidad que me dio Dios de abrir mis oídos para que un día yo escuchara el Evangelio y dijera, presente, aquí estoy. Envíame a mí, envíame a mí. Como cada uno de nosotros, de los que está aquí. Eso es un privilegio que Dios nos da. De un día escuchar el Evangelio. Para entonces venir a sus caminos y hacer su voluntad. Pero si una persona vive a la altura de la luz de la revelación que tiene, Dios hará provisión para que escuche el Evangelio por una u otro medio, en su gracia soberana y predeterminada. Vaya, escúcheme primero aquí. Vamos a Ezequiel 33:11. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel. Mire lo que decía el profeta Ezequiel. Dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriré, oh casa de Israel. Esa es la palabra. Ezequiel 33:11. Pero antes de eso también nosotros vemos a Jeremías, ¿verdad? Cuando digo antes de eso, porque Jeremías está antes que Ezequiel en la Biblia. Pero cuando nosotros vamos a Jeremías 29:13, mire cómo nos dice la Biblia. Ay, ay, ay. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay una forma de buscar a Dios. Hay una forma que complace a Dios, que nosotros lo busquemos. Y esa forma de buscarlo trae recompensa. ¿Por qué? Porque te va a permitir hallarlo. Es cuando lo busques de todo tu corazón. Es cuando lo busques deseándolo. Deseando encontrarlo. Es cuando no lo busques a tienta, con ojos cerrados. No, es cuando lo busques y te deleites estar delante de su presencia. Es cuando tú lo busques y te deleites estar leyendo su palabra. Es cuando tú te deleites estar tiempo en oración con Él. Es cuando tú todo lo que hagas lo hagas para adorarlo a Él. Amén. Gloria a Dios. Esa es una de las formas de adorar a Dios. Por eso yo digo, Dios no viene a buscar denominaciones. Eso lo ha hecho el hombre. Las denominaciones las hemos creado los hombres para adorarlo de la forma que nosotros queramos. Pero la Biblia tiene una forma de adorar a Dios establecida para todos los hombres. Porque Dios viene por una iglesia. Dios no viene por una denominación. Por eso algunos hacen unas cosas, algunos hacen otras. Unos miran las cosas de un lado, otros las miran de otro. No, porque ustedes... No. Dejémonos de eso. La iglesia necesita estar unida. La iglesia necesita buscar a Dios de todo corazón. Lo acabamos de leer ahora mismo. La iglesia no necesita hacer muros. No, la iglesia está para tumbar los muros y dejar que el mundo entre. Pero yo no tengo que hacer cosas que hace el mundo para invitar al mundo. Yo lo que tengo que hacer dentro de la iglesia es lo que Dios ya estableció en su palabra. Yo no tengo que ponerle luces para que se sientan ambientados como si estuvieran en una discoteca. Yo no tengo que hacer nada de eso. Yo no tengo que traer una super banda para adorar a Dios, porque la mayoría de los que vienen porque les gusta la banda. Le quitaste la banda y se fueron.
Porque no está en su corazón adorarlos. Está en su corazón seguir cosas, seguir hombres. No, en mi corazón lo que tiene que estar es la palabra de Dios. Esta es la que me tiene que guiar. Cuando yo quiera saber dónde estoy, si estoy bien o no estoy bien. ¿Dónde es que Pablo nos invita a que nos confrontemos? ¿Dónde es que yo me voy a confrontar? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me va a decir si estoy bien delante de Dios, si estoy mal. Ahí es donde yo tengo que compararme con esa palabra. Mire, nosotros vemos en Hechos 8, 26 al 39, vemos a Dios moviendo a Felipe a hablar con el eunuco. Es Dios el que provee para que nosotros escuchemos el evangelio. Nosotros vemos a Pedro predicándole a Cornelio, un gentil. ¿Por qué? Porque Dios llevó a Pedro a hacer eso. Entonces Dios abrió los oídos del gentil y de su familia y todos vinieron a los caminos del Señor. Igualmente, Dios lo hizo con Lidia. En Romanos, usted en el libro de los Hechos, usted ve a Pablo predicando y la palabra dice que Dios abrió el entendimiento de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Para que entonces el Espíritu Santo tocara ese corazón y dijera, heme aquí estoy. Pero muchos cristianos no entienden eso. El mundo no entiende eso. Entonces, nosotros creemos, ¿verdad? No, es que hay unas personas especiales. No, nadie tiene un don especial. Nadie tiene un don especial para escuchar la palabra de Dios y entenderla. Lo que usted necesita es ponerse en las manos de Dios. Lo que usted necesita es pedirle a Dios que le dé voluntad. Que le dé obediencia. Que lo discipline. Como en todo. El deportista que quiere llegar a la cima tiene que practicar. Tiene que practicar. Tiene que escuchar a sus entrenadores. Tiene que obedecer. Porque si trabaja en un deporte de una persona solo. Pero cuando es un trabajo de equipo se tiene que unir. Y la iglesia es un trabajo de equipo. Porque todos somos necesarios. Aquí no hay especialidad. Aquí no hay nadie especial delante de Dios. Aquí lo que necesitamos es todo ser obediente a su palabra y empezar a caminar como la palabra demanda. Eso es lo que necesitamos, hacer la voluntad de Dios. Porque lo demás lo va a hacer Dios. Pero para que usted pueda conocer a Dios, tiene que venir a su palabra. Tiene que ponerse en sus manos. Mire, aunque el hombre tiene una conciencia innata de la existencia y el poder de Dios, en ese mismo sentido innato y perverso tiene la inclinación a rechazar ese conocimiento. La tendencia natural de los seres humanos no regenerados es que irán de mal en peor. Te va a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Mire cómo Pablo habla. Segunda de Timoteo 3:13. ¿Qué nos dice? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquellos que están en el mundo, que no quieren buscar de Dios, siguen engañados y siguen de mal en peor, porque un día Cristo vuelve y van a tener que pararse delante de Él. Y no va a haber excusa.
Se van a dar cuenta cuando ya es verdaderamente tarde. Cuando lo que les toque es ir a la condenación. Mientras otros podamos ir delante de Dios y ser salvados y vivir nuestra vida eterna de acuerdo a como Dios ya lo ha establecido. Y usted y yo le tenemos que dar gracias. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted va el próximo libro después de Timoteo y usted va al capítulo 3, al versículo 3, dice que porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible, aborreciéndonos unos a otros. De ahí Dios nos sacó. Por eso es que nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que darle el tiempo que Dios amerita. Tenemos que darle el espacio en nuestro corazón que Él necesita para poder transformar nuestras mentes. No hay otra forma. Dejémonos de engañarnos. Dejémonos de estar escuchando esos discursos motivacionales de que Dios te va a dar, de que Dios no. Dios nos dio. Dios lo que vino fue a salvar lo que se había perdido. Él no vino a darte riqueza. ¿No? En el transcurso podrá haber momentos que Él te va a suplir. Pero mi adoración a Dios no puede ser por lo que Él me supla. No puede ser por lo que Él me dé. No puede ser porque tengo un cuerpo sano. Mi adoración a Dios es porque me salvó. Porque tengo una promesa de una vida eterna. Porque me libertó de aquella vida de pecado, como dice, como acabamos de leer ahí en Tito 3:3, de lo que nosotros éramos. En primer lugar, los seres humanos no le glorificaron como a Dios. Esta es la expresión básica del orgullo, que es la raíz de todo pecado y se encuentra en el núcleo de la condición caída del hombre. Es tu orgullo. Es el orgullo del hombre lo que no lo hace reconocer a Dios. Es el orgullo del hombre lo que no nos hace ser humildes ante Dios. Glorificar a Dios es exaltarle, es reconocerle como supremamente digno de todo honor. Al darle gloria, no estamos añadiendo algo a su ser. No añadimos nada a su ser cuando le damos gloria a su ser, a su perfección, sino que estamos alabando su perfección. Le glorificamos alabando su gloria. Las escrituras hacen un llamado continuo a los creyentes para glorificar al Señor. Mire cómo dice 1 Corintios 10:31. Y ese capítulo 10 de Corintios es el capítulo que nos amonesta contra la idolatría. Dice en el capítulo 10 de 1 Corintios, si pues coméis o bebéis y hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si algo nosotros necesitamos es comer y beber para estar vivos. Entonces, ¿qué me dice ese versículo? Que si yo estoy vivo, es para la gloria de Dios. Si hoy usted está sano, es para la gloria de Dios. Si hoy usted está enfermo, es para la gloria de Dios. Si hoy usted está boyante, es para la gloria de Dios. Si hoy usted está en quiebra, es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios.
Porque ¿de qué le vale ganar el mundo y perder la eternidad? ¿De qué le vale? ¿De qué le vale usted vivir en opulencia 80 años y cuando vaya a vivir en la eternidad sea en condenación? Porque eso no es come y bebe que un día morirás. Porque cuando muere empieza de verdad la vida. Empieza de verdad la vida eterna con Dios, sin su enfermedad que estuvo padeciendo durante todos sus días en la tierra, sin sus problemas, sin sus dolores. Entonces empieza la felicidad tanta ofrecida. Lo que pasa es que el mundo se ha metido dentro de la iglesia y ahora dentro de los púlpitos de la iglesia nos quieren vender el cielo aquí. Por eso es que traen ese evangelio de pensamientos positivos. Decláralo con tu boca, piénsalo con tu boca, porque eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Cuando usted ve a Jesucristo que nos enseña la manera de orar a Dios, todo es para glorificar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Usted está reconociendo que Dios está por encima de usted. Bendecido sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. O sea, danos el pan de cada día. Todo es de dependencia y alabanza a Dios. De humillación, de humildad. Hágase tu voluntad, no la mía. ¿Dónde Jesucristo me enseña a darle órdenes a Dios? En ningún lado. Él mismo en el Getsemaní, en el momento antes de morir, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Entonces, hoy las personas, yo he escuchado a pastores, ay, si usted está enfermo es que usted no es salvo. ¿Qué tiene que ver la enfermedad con la salvación? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la enfermedad con la salvación? Pablo no tenía un padecimiento, no oró 3 veces a Dios. ¿Cuál fue la contestación sublime? Bástate con mi gracia. ¿Usted está enfermo? Bástese que Dios lo tiene vivo. Bástese que está vivo. Dele gloria a Dios. Aprenda a vivir con su enfermedad. Si a Dios le place, usted va a conseguir un médico que lo sane. Porque la ciencia está adelantada y está para nuestro servicio. Pero yo no oro a Dios. Ay, si no me sanas, no te sirvo. ¿Qué va a decir Dios? No me sirva. Yo no te necesito. Tú eres el que necesita sanación. Yo soy el creador de todo. Aprende a respetarme y a ponerme en mi lugar. Lo que no hace. ¿Cuántos viven de espalda? ¿Cuántos piden de espalda a Dios? Y tú le preguntas, no, yo soy cristiano. No, yo soy de esta denominación. No, yo soy de esta otra. Pero fuiste el domingo. Ay, no hay que ir a la iglesia. No, la Biblia dice en Hebreos 10 que no dejes de congregarte como algunos tienen como costumbre. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que te está diciendo Dios ahí? Si te está diciendo que no dejes de congregarte como algunos tienen de costumbre, entonces pues es necesario ir a la iglesia. Es necesario buscarlo. ¿Ah? Y la Biblia te deja todos los parámetros para que tú vayas a un buen sitio, para que tú puedas identificar un sitio que te hablen de Dios, que te enseñen las escrituras, que estén dispuestos a compartir contigo en comunión, que somos un solo cuerpo, que todos somos necesarios, que la cabeza es Cristo, que dentro de la iglesia no hay un super líder, no hay un Aarón que se murió los otros días de los mitas.
Eso no es así. La Biblia lo expresa bien como es. Entonces, vamos a hacer las cosas como dice la Biblia. Dejamos de estar poniendo versículos para tirarle a este, para tirarle al otro. No. Jesucristo unía a las multitudes. Jesucristo no separaba. Ahora, el mensaje de Jesucristo era duro. Era duro. No era solo de amor. En un momento dado, los discípulos dijeron, la gente se está yendo, dura esta palabra. ¿Cuál fue la contestación sublime de Jesucristo? ¿Se quieren ir? Si ustedes encuentran que esto es duro, pero esta es la verdad. Y como esta es la verdad, si ustedes se quieren ir, se pueden ir. No hay problema. No hay problema. Si no hay quien proclame la honra de Dios, las piedras lo harán. No hay problema. Pero la palabra te va a llevar al camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Mateo 13, Mateo 7, versículo 13, 14. Es un camino estrecho. No es un camino amplio donde tú puedes hacer todo. No, es un camino estrecho donde tiene una guía que es la palabra de Dios para que tú camines por ella. Es una puerta estrecha, un camino angosto. Y la puerta es estrecha para que usted no puede, como la puerta es estrecha, usted no puede entrar de frente, usted tiene que entrar de lado. Entonces usted no puede llevar cosas para el otro lado. Usted tiene que entrar como usted vino a la tierra. Como vino Adán, como vino Eva. Pero fueron al árbol, comieron del árbol, entonces se dieron cuenta. Ay, yo estoy en nu. Ay, Dios me está llamando. Espérate, me voy a esconder. Si usted vivía así con Él. Así es que Dios nos pide que hablemos. Un libro abierto con Él. Un libro abierto con Él. Apártate del pecado para que no tengas que esconderte de Dios. Apártate del pecado para que puedas vivir a la luz del día. Camina como dice la palabra para que nadie te tenga que señalar. Y el que te señale, no importa. No importa que me señale. No importa que diga que soy un fanático. No me importa. Soy feliz siendo un fanático obediente de la palabra de Dios. Amén. Así es que yo quiero vivir. Que cuando Dios vuelva por su iglesia, que vuelve por su iglesia, me encuentre haciendo lo que Él demanda, lo que Él dejó escrito. Porque no tengo excusa para no hacerlo. Cuando miro atrás, le doy gracias a Dios porque veo de dónde me sacó. Porque si me hubiera quedado allá, no estuviera, no existiera. Entonces, ya estoy viviendo mi vida eterna. Mi vida eterna es mirar para hacer lo que las Escrituras demandan de mí. Nada más. Nada más. El conocer las Escrituras no es para el súper sabio, no es para el súper inteligente, no. Es para aquel que se humille y empiece a conocerla. No hay superdotado en las Escrituras. Mire los apóstoles. ¿De dónde los sacó? Jesucristo los fue recogiendo. Pescadores, aquí, allá, en el camino. No fue a ninguna universidad a buscarlo. No fue a ninguna universidad a buscarlo. Eso lo hacen los hombres. Los hombres son los que buscan pastores en los institutos, en las universidades. El doctor fulano de tal, el doctor fulano de tal, aquel, esto. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo puso hombres que estaban dispuestos a seguirlo, a dejarlo todo y seguirlo. Pero hoy los hombres quieren escoger gente bien superdotada, pero vacíos. Entonces seguimos con lo mismo, señalando, ay, porque ustedes hacen esto, ay, porque ustedes hacen esto, ay, porque hay una verdadera, ay, porque esta fue fundada por este, ay, que aquel fue. Mire, eso es basura. Eso es basura que usted no encuentra en la Biblia. Usted no lo encuentra en la Biblia. Eso se lo han inventado los hombres. Usted no lo encuentra en la Biblia.
En la Biblia usted encuentra que Dios viene por una iglesia, no viene por denominaciones. Es hora de basta ya. Yo lo dije aquí hace como 2 o 3 años. Yo no debato con más nadie. ¿Tú crees tener la verdad? Ok. Gloria a Dios que tú tienes la verdad. Yo también la tengo, la palabra de Dios. Yo voy a hacer lo que la palabra de Dios diga. No voy a hacer lo que un líder me diga, puesto por el hombre. Que eso es lo que hay ahora. Por eso usted ve pastores, no mire lo que dice, no mire jamás nadie, no mire. No, pues seguro, porque tú tienes algo escondido. Porque tú sabes que no estás hablando la verdad. Porque si tú hablas la verdad, no me importa. Yo predico la verdad y enseño la verdad. Y cada vez que me siento con ustedes a estudiar la palabra, con la Biblia abierta. Y vamos a estudiar la palabra. Y quiero que conozcan la palabra. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando usted salga por ahí y alguien venga a tratar de engañarlo, usted sepa que la palabra no dice eso. Usted esté preparado. Y pueda decirle, ok, eso es, tú crees eso, pero vente. Mira aquí lo que dice. Esto es lo que creo. Hay denominaciones, no pueden escribir, no, que Jesucristo, no, pues está bien, tú no puedes creer que Jesucristo es Dios. No lo creas, yo lo creo. Yo creo que hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo. Creo en la teología de la Trinidad. Yo lo creo. Y está escrito. Y en momentos dados, pues claro que la Biblia tiene que hablar de Jesucristo como Hijo, porque es Hijo. Pero también habla como Dios. No, pues sí, pues ve a Colosenses. A ver si Dios mismo, ve a Hebreo, a ver si Dios mismo no le dice Dios a Jesucristo. Entonces, ¿por qué yo tengo que coger unos pedacitos de la Biblia y otros no? No, todas las escrituras inspiradas por Dios. Entonces, eso es lo que me va a dirigir a mí. ¿Los demás no quieren ser dirigidos por las escrituras? Gloria a Dios por ustedes. Ya Dios obrará. Mi oración es que Dios transforme tu corazón. Pero no voy a perder mi tiempo debatiendo contigo. Cosas que yo creo, que tú no las crees. Dios me llamó a predicar, no me llamó a convencer a los hombres. Quien va a convencer a los hombres es el Espíritu de Dios. Porque esta palabra no regresa atrás vacía. Y yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Y el que me conoce bien, sabe lo que Dios ha hecho en mi vida. Ese es mi testimonio. Mi testimonio de vida. Que Dios me ha transformado. Que ya no necesito nada del mundo. Que lo que necesito es ser fiel a Dios. Para que yo pueda hablar con la verdad. Eso es lo que yo necesito. Mire, después que fueron creados a imagen de Dios mismo, Adán y Eva experimentaron de continuo la presencia y la gloria de Dios. Tenían comunión directa con Él y le alababan y reaccionaban, reconocían su gloria y honra. Pero cuando pecaron al desobedecer el mandamiento de Dios y procuraron recibir la gloria y la honra que Dios es solo el único que la merece. Porque eso fue lo que él le dijo Satanás, ¿verdad? Con que no puedes comer de ningún árbol del huerto. No. Eva le dijo, no, sí. Eva sabía lo que podía hacer. Sí. Del único que no puedo comer es del medio. ¿Por qué? Porque moriré. No vas a morir. No vas a morir. ¿Tú sabes qué pasa? Es que Dios sabe que cuando tú comas de ese árbol, vas a ser igual a Él. Eso es lo que le llamó la atención. Si yo soy igual a Dios, no tengo que adorarlo. Si yo soy igual a Dios, no tengo que alabarlo. Eso es lo que hace la gente del mundo. ¿Qué es lo que decide hacer la gente del mundo? Vivir su propia vida. Ser su propio Dios. Tener sus propias leyes. ¿Por qué? Porque tan pronto vienen a los caminos del Señor, sabe que la Biblia es la que los rige. Es la ley. Es la ley suprema. Y ese es el problema del hombre. No quiere Dios. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer. El hombre quiere vivir su vida a su deleite, en sus placeres. Y como nosotros ya sabemos que son pasajeros, no son eternos. No son eternos.
Hoy festejan por la noche y al otro día no pueden con su cabeza. Está así de grande por el dolor, por el alcohol que le metieron, o la droga que le metieron. ¿Dónde está el deleite? ¿Dónde está el deleite? El deleite mío es poder levantarme con mi sano juicio todos los días y decirle: Dios, gracias te doy, Señor, porque hoy tu misericordia me ha acompañado, me has dado un día más de vida. Aquí estoy, a hacer lo que tengo que hacer, adorarte, alabarte y darte gracias. Gracias por mis hijos, gracias por mi familia. Recuerda, Señor, mi oración por mis hijos. Todavía no te conocen. Tócale el corazón. Tócale el corazón. Lo que quiero es que vengan a tus caminos, que te conozcan, que tengan la oportunidad que yo tengo. Yo he oído testimonios de hermanos aquí que le han dicho, ¿qué le han dicho? Su familia: es que tú eres una fanática ahora. Pues gloria a Dios, porque Dios está orando en ti. Y si hoy te ve tu familia como fanática, gloria a Dios, porque algo tú estás haciendo diferente. Algún testimonio tú estás dando. Dale gloria a Dios y sigue adelante en los caminos del Señor. Pídele fuerzas nuevas para que puedas seguir caminando por ese camino y trayéndole palabra a tu familia. No te canses de hablar, porque no eres tú el que lo vas a convencer. Es Dios a través de ese espíritu con la palabra que tú le dices. Tú siembra la semilla. ¿Usted sabe quién se va a cargar de regarle y darle agüita en ese corazón? El Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios. Entonces, aunque Él lo había librado de su esclavitud de Egipto, ¿verdad? Mira lo que trajo el pecado. El pecado trajo separación de Dios. Adán y Eva dejaron de anhelar la presencia de Dios y perdieron el deseo de darle gloria. Desde entonces el hombre caído ha procurado evitar a Dios y negar su gloria, e incluso su misma existencia. Hay quien llega muy lejos y dice: no, Dios no existe. Entonces se llaman ateos. Pero hay muchos relatos que esos mismos ateos, cuando les pasa algo, lo primero que mencionan: ¡ay, Dios! No creen en Dios, pero lo hacen suyo. ¡Ay, Dios mío! Pero en este mundo no hay coincidencia, no hay casualidades. Hay un Dios verdadero y un Dios justo. La gloria de Dios, miren, voy a hacer un relato cortito aquí. Y todos lo vemos en la historia de Israel. Aunque Él lo había librado de su esclavitud de Egipto y le dio su santa ley para vivir por ella, el pueblo se rebeló de forma persistente contra Dios y contra Moisés, su líder designado. No obstante, Dios continuó manifestando su gloria a su pueblo escogido. ¿Usted quiere ver ese relato? Usted vaya a Éxodo 40, el capítulo 40, del 34 al 38, y esto que yo tengo aquí resumido es ese relato ahí. Y después que el tabernáculo fue instalado, Dios manifestó su presencia y su gloria por medio de la nube que los guiaba de día y la columna de fuego que les daba seguridad de noche. Eso usted lo va a ver en el versículo 36 y 38 del capítulo 40 de Éxodo. Después que el templo fue construido por Salomón, la nube de la gloria del Señor llenó el lugar santo. Eso lo va a ver en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 11. A pesar de esto, Israel persistió en su rebeldía contra el Señor mediante diversos tipos de adoración falsa. Usted lo ve, Ezequiel 8, capítulo 8, versículos 4 al 18. Cuando se negaron a apartarse de su pecado, la gloria de Dios también se apartó del templo. Ezequiel 11, versículos 22 y 23. Y en ese momento el reino teocrático de Israel llegó a su final, cuando la presencia de Dios se apartó del templo. Entonces, la gloria de Dios no volvió a la tierra hasta cuando vino el Mesías, como encarnación de la gloria de Dios cubierta por un velo. Jesucristo manifestó la gloria divina a través de su gracia y su verdad. Vaya a Juan 1:14.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo apuntó al poder de la gloria de Dios cuando declaró en Romanos 6:4, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Jesús fue un testimonio vivo de la gloria de Dios por medio de sus milagros y su amor, verdad, misericordia, bondad y gracia. Sin embargo, reconocer los atributos y actos gloriosos de Dios y glorificarle a causa de ellos es precisamente lo que los hombres caídos no hacen. Millones y millones de personas han vivido en medio del maravilloso universo de Dios y en su orgullo se siguen negando a reconocerle como su creador y a afirmar su majestad y gracia y gloria. A causa de ese rechazo deliberado y necio, no tienen excusa ante el juicio de Dios. Todo aquel que rechaza a Dios no tiene excusa ante el juicio de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, el buscar a Dios cada día. Cuando Cristo regrese a la tierra, mire cómo dice en Mateo 24:29, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24:29. En ese momento, cuando todas las luces naturales del universo queden extinguidas, la luz refulgente de la gloria eterna de Dios en su Hijo alumbrará la tierra eterna. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder, gracia y gloria. Mateo 24 hasta el versículo 30. Si usted lee de Mateo 24, 29 al 30, va a encontrar todo eso que yo le acabo de resumir. A negarse a reconocer a Dios y permitir que su verdad guíe sus mentes, los hombres pecadores están condenados a realizar búsquedas vanas de sabiduría por medio de razonamientos humanos y huecos que solamente conducen a la falsedad y por lo tanto a mayor incredulidad y perversión. Este término incluye todo lo que el hombre especula en su mente cuando no tiene temor de Dios. Como el hombre no busca a Dios, empieza a buscarlo a través de su intelecto y a hacer cosas para llegar a Dios. Pero la Biblia establece que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Es la muerte de Cristo. Es el tú aceptar que Cristo tomó tu lugar. Es tú estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Es tú reconocer la palabra de Dios y deleitarte con ella, que es más dulce que la miel, dice el salmista. Amén, iglesia. Amén. Conclusión: abandonar a Dios equivale a cambiar la verdad por un vacío inmenso. Porque una mente y un alma vacía son como un hueco que para poder llenarse atrae falsedad y tiniebla que reemplacen la verdad y la luz que ha rechazado. Cuando rechazamos a Dios, cae un vacío en nuestros corazones y en nuestras mentes que empezamos a tratar de llenarlo con búsquedas vanas de felicidad en el mundo. Pero la verdadera, el necio corazón que rechaza y no glorifica a Dios no recibe iluminación ni es liberado, por muy sofisticado que pretenda ser algún incrédulo, sino por el contrario se vuelve entenebrecido espiritualmente y más esclavizado al pecado. Las personas que rechazan a Dios están rechazando la verdad, la luz y la vida eterna, así como significado, propósito, felicidad en su vida. También rechaza el fundamento y la motivación de la rectitud
moral. Quiero terminar con este pasaje bíblico de Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos y no según Cristo. Amén. Amén. Amén, iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su amor y su misericordia y por darnos un nuevo día para adorarle, para amarle y para hacer su voluntad. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad que nos das de exponerla, Señor, de conocerla, Señor. Ahora te pedimos de una forma especial, Señor, que nos ayudes a aplicarla en nuestras vidas, Señor. Que nos ayudes a vivir por ella, Señor. Que nos ayudes a compartirla, Señor. Pero más que nada, Señor, que seas tú transformando nuestras mentes, Señor, para nosotros tomar buenas decisiones, Señor, con nuestras vidas, Señor. Y poder llevar esta palabra, Señor, a aquellos que todavía no te conocen, Señor. Permítenos, Señor, ser portadores de tu palabra, Señor. No tanto con lo que hablamos, Señor, sino con nuestro caminar, con nuestro trato a los demás, Señor. Permítenos siempre ser ayuda a aquellos que lo necesitan, Señor. Una vez más te pedimos, Señor, que sigas tú bendiciendo a esta iglesia y añadiendo, Señor, lo que nos hace falta, Señor, como iglesia, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Sana nuestras mentes, sana nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser un instrumento útil, Señor, para los demás, Señor. Primeramente para nuestras casas, Señor. Porque nosotros conocemos, Señor, a través de tu palabra, que nosotros somos sacerdotes y sacerdotisas puestos en cada uno de nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a guiarnos por tu palabra, Señor, y ayúdanos a querer relacionarnos más y más contigo, Señor. Ayúdanos que esta palabra, en el momento que nos corrija, sea un deleite para nuestras almas, Señor. Sea ese deleite como el salmista habla, sea más dulce que la miel a nuestro paladar, Señor. Que este mensaje, Señor, sea escuchado, Señor, y que tú lo hagas germinar en los corazones de aquellos que están tan valientes, Señor, en aquellos que más te necesitan, Señor, y en aquellos que ya estamos en el camino, Señor, para que sean fortalecidos para seguir adelante, Señor, para que no miremos atrás, sino que en todo tiempo miremos adelante a la cruz de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Dios. Así que despídenos de este lugar, no de tu presencia, Señor, sino antes de pedirte que bendiga los alimentos que vamos a consumir, que bendiga las manos que los suplieron, Señor, y que bendigas ese hogar de donde lo trajeron, Señor. Bendícelo de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Dios los bendiga.